Catu. Hola catucitos, bienvenidos a un nuevo video de jardinería. Yo soy Catu y te doy la bienvenida. En el día de hoy voy a darles consejitos a todos de ustedes que son principiantes para que puedan iniciar correctamente en esta hermosa pasión de las plantas. Algunos consejitos que considero que son muy importantes para tener en cuenta cuando uno empieza en todas estas cosas hermosas que son las plantas, la jardinería. Algo muy importante es que no son todos los consejos que considero importantes, sino que son algunos y que muchos de estos consejos me han pasado, pues me ha pasado a mí y que en el día de hoy, pues teniendo la experiencia necesaria, se las comparto a ustedes. Así que catucitos, pues sin tanto bla bla bla, voy a estar mostrándoles, compartiéndoles, enseñándoles, lo que quieran llamarlo, consejos para los principiantes para iniciar en este hermoso mundo de las plantas. Así que catucitos, sin tanto bla bla bla, empecemos con este video. Empecemos, catucitos. Bueno, el primer consejo que le voy a dar es que elijan plantas fáciles y que se acomoden a nuestro o a su estilo de vida. ¿Qué significa esto? Bueno, si son principiantes significaría que están empezando en este mundo de las plantas, por ende tienen pocas plantitas o sus primeras plantitas. Entonces, si tienes muy pocas plantitas y quieres seguir comprando o no tienes ninguna plantita aún o tienes muy poquitas, yo te recomiendo que las primeras plantitas que ingresen a tu jardín sean plantas fáciles de cuidar, que sean resistentes. Eso es muy importante para que no te desilusiones si se te muere a los pocos días de haberlas comprado. Obviamente a transcursar el video pues le voy a estar dando consejitos con respecto a las compras. Pero lo primero que quiero decirles es que compren plantas que sean fáciles, que sean resistentes y que se acomoden a su estilo de vida. Por ejemplo, si es una persona que no está mucho en casa pero que quiere empezar con su jardín, yo te aconsejo alguna planta que sea resistente y que no necesite tanto de la atención de nosotros, que ella pueda crecer sola y que sea pues resistente y fácil de cuidar. Por ejemplo, no puedes comprar plantas muy delicadas porque, por ejemplo, plantas delicadas que necesiten de podas, que necesiten de fertilizante, que necesiten de esto, que necesiten lo otro, porque tú no estás mucho en la casa y obviamente esa planta se te puede perjudicar. Entonces, pues te recomiendo que vayas a mi canal. Hay muchos videos donde les hablo de suculentas que son resistentes, suculentas que son ideales para principiantes, que ese video se lo dejará por aquí arriba para que lo puedan ver, que es sobre suculentas que son ideales para principiantes. Entonces alguna de estas plantitas puedes elegir para empezar tu colección. Hay muchísimas plantas en el planeta, hay más plantas de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿esto qué significa? Que cada tipo de plantas es un cuidado diferente. Yo sé que hay muchas plantas que tienen prácticamente los mismos cuidados, pero hay plantas que tienen cuidados prácticamente diferentes o completamente diferentes. Entonces hay que saber que no todas las plantas tienen los mismos cuidados y eso es un gran error. Por ejemplo, para darles un ejemplo, no puedes colocar todas las plantas que pues quieras en el interior, porque hay muchas plantas que no pueden tolerar estar en lugares como el interior. Entonces pues no les puedo dar el mismo tipo de iluminación a todas las plantas, la misma técnica de riego o abundancia o escasez de riego a todas tus plantas, porque cada planta tiene diferentes cuidados y diferentes necesidades. Entonces, catucitos, es importante que esto lo tengan en cuenta. Obviamente todas estas cosas lo van ustedes y yo en este momento también, porque como dije no soy experto, sino que aprendo día a día, que estas cosas lo vamos a ir aprendiendo mediante vayamos teniendo más experiencia, más tiempo con nuestras plantas. Ya sea que tus primeras plantas son compradas desde un vivero o son robadas, entre comillas, o son regaladas o etcétera, algo que tenemos que tener en cuenta principalmente es la adaptación que vamos a darle a la planta. Por ejemplo, si a la persona que te lo regaló por esqueje o etcétera, o ya con una maceta o etcétera, si estaba en un lugar sombrío o estaba, por ejemplo, en los viveros que están debajo de grandes invernaderos o depende del sitio donde las compres,
tenemos que darle algún cambio, alguna adaptación para que se adapten perfectamente a nuestras casas. Por ejemplo, en el tema de los viveros, tienen que saber que están muy protegidos del sol. No hay muchos viveros, o hay pocos, o no son tantos los viveros que tienen sus plantas a pleno sol a la intemperie. No hay muchos viveros. La gran mayoría prefieren tenerlos debajo de plástico, debajo de invernaderos, para que pues estén sanas, especialmente de lo que es las quemaduras. Pero muchos de estos viveros tienen el error de que hacen este procedimiento, este cuidado, pero las suculentas están completamente etioladas. Entonces, al comprar una suculenta que está muy adaptada a lugares no tan soleados o que están etioladas, deben tener una adaptación. Cualquier planta, estando al sol o no estando al sol. Entonces es muy importante que cuando lleguen a sus casas tengan una adaptación. En mi caso yo prefiero, es lo que yo hago, una adaptación que tenga de días, pues 7 días más o menos. Es decir, pues durante 7 días de a poquito ir acercando nuestra plantita hacia el sol directo o hacia un sitio definido donde va a estar ubicada por un buen tiempo. ¿Esto qué significa? Que lo que no podemos hacer es comprar una planta que está adaptada a lugares no tan soleados y al llegar a la casa colocarla directamente al sol. ¿Por qué? Porque obviamente van a pasar lo que capaz siempre no podemos imaginar. Obviamente se van a quemar, se van a perjudicar. Entonces una adaptación, no solamente de la iluminación, la adaptación puede ser para las raíces, para que al llegar la trasplantes o lo que fuese. Todas las plantas que compres en los viveros necesitan una adaptación, especialmente por el cambio brusco de iluminación. Y esto también va en mano con la temperatura. Si están en invierno y están en lugares súper calentitos, súper adecuados, que tienen un clima adecuado para ellas, no las puedes colocar bruscamente a la intemperie donde reciban heladas, porque en realidad obviamente va a haber un cambio brusco de temperatura y se van a perjudicar. Entonces, conclusión, la adaptación después de una compra o un regalo o lo que fuese de donde venga es muy importante. Algo muy común y que es necesario es que cuando comenzamos con nuestro jardín, lo primero que hacemos es buscar los cuidados de nuestras plantas para saber cómo cuidarlas. Pero bueno, aquí entra un consejito que yo les doy para todos los principiantes, es que investiguen donde ustedes quieran, pero no se lleven toda esa información en la cabeza y hagan todo tal cual lo leen, sino que pues pueden experimentar esos cuidados que pues aprendieron, pero siempre sacando tus propias conclusiones. Una de las cositas que capaz más se ven en las páginas de internet es que las suculentas son de muy poco riego, que hay que regarlas de apenitas para que no se pudran. Obviamente esos son típicos consejos para principiantes, para que más o menos tengas en cuenta de no regar mucho para que no se te perjudique, pero en realidad es muy necesario saber que las suculentas, tanto las suculentas como los cactus, que son prácticamente lo mismo, pues necesitan mucha hidratación. Entonces, pero bueno, eso ya es otra cosa, que por eso yo les hablé, lo dejaré por aquí arriba para que puedan pues investigar sobre ese tema, sobre el riego de las suculentas. Pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que siempre saquen sus propias conclusiones. Después de sacar tus propias conclusiones, vas a tener una experiencia con cada tipo de plantas de tu jardín. No te lleves todo a pie de la letra, porque a veces son cosas que son poco erróneas las que dicen en las páginas. Y bueno, se te pueden perjudicar algunas de tus plantas si no actúas correctamente. Entonces, siempre saca tus propias conclusiones y no sigas a pie de la letra de lo que leas o aprendas. Esto es un factor muy importante en un principiante, que es esa desmotivación y las ganas a veces de dejar todo y no cuidar más plantas. Que en este tema lo que yo le aconsejo es que la equivocación es un aprendizaje, es una enseñanza. ¿Qué quiere decir con esto? Como un principiante, tanto un principiante como un experto, lo que creo que es algo inevitable es que en algún momento de nuestra experiencia, de nuestra historia, de nuestra vida con las plantas, vamos a perder en el camino muchas plantas. Se nos pueden morir por plagas, se nos pueden morir por exceso de riego, se nos pueden morir por muchas cosas. Entonces, especialmente para los principiantes que recién empiezan, la equivocación, los errores son aprendizaje, son enseñanza. Entonces, cada cosita que pase negativamente en el jardín es para aprender. Eso es muy importante. Por ejemplo, si tu planta se murió por pudrición,
eso no es obviamente no vamos a poner triste, pero a la vez nos está enseñando que esa planta se murió por pudrición. Entonces la próxima planta que tengas del mismo género, del mismo tipo de planta, vas a tener en cuenta que es susceptible a pudrición. Por ende vas a regar un poco menos y no vas a cometer el mismo error. Si una planta se cayó de una estantería, pues ahí estás aprendiendo que ese sitio no es lo mejor, no es muy... no es como adecuado para colocar una planta porque se puede caer, se pueden haber accidentes y muchas cosas más que pueden pasar en el jardín. Entonces, para aquellos principiantes, para aquellos catucitos que son principiantes, no se desmotiven, porque he recibido muchos comentarios que me dicen, ya no sé qué hacer, mis plantas no crecen o se me mueren, ya no, creo que no voy a coleccionar más plantas, y eso es un gran error o un gran algo que pasa mucho con los principiantes. Entonces, no se pongan tristes y aprendan y mejoren. Eso es muy importante. Sin dudas, uno de los accidentes o los motivos de muertes de plantas en los principiantes es el riego, tanto por la deshidratación como por los excesos de humedad, por la pudrición. Entonces, le voy a dar un consejito que ya muchos los que me siguen hace tiempo saben que se lo digo en muchos videos, que es no nos podemos guiar por la superficie del sustrato. Es decir, si tú ves que la superficie, es decir, la parte de arriba de una planta, está seca, no puedes regar enseguida que ves que está seca. ¿Por qué? Porque la superficie de la tierra, del sustrato, está en permanente contacto con el aire, con el sol, es decir, que está en permanente contacto con el calor. Entonces, es más susceptible a que se seque más rápido la superficie. Pero, ¿por qué le aconsejo esto? Porque si nosotros nos guiamos por la superficie, solamente por la superficie y no por el interior de la maceta. ¿Por qué? Porque se puede secar muy rápido la superficie, pero puede seguir estando húmedo el interior de la maceta, es decir, la parte del centro o de abajo. Entonces, si nosotros no nos guiamos por el interior y regamos solamente porque vemos que está seca la superficie, lo que vamos a hacer es que aumente la humedad en el interior, y eso puede causar excesos de humedad y pueden perjudicar el sistema radicular de la planta. Entonces, siempre yo les aconsejo que pues prefieran guiarse por el interior. ¿Y cómo? Pues introduciendo un palito en el sustrato por 15 segundos lo sacan. Si el palito al introducirlo y al sacarlo sale seco, significa que en el interior no hay mucha humedad o prácticamente el sustrato está seco y no hay nada de humedad. Pero si sale un poco húmedo, significa que aún hay un poco de humedad, por ende no hay que regar, porque si regamos vamos a aumentar ese poco de humedad, vamos a aumentarlo a mucho más y pueden causar encharcamientos. Entonces es muy importante, no se guíen por la superficie, sino que guíense por lo que es el interior, es decir, donde están las raíces. Bueno, acá entramos en otro tema que es el tiempo y la dedicación. Obviamente esto es muy importante. Yo sé que si hablamos en otro lugar, sabemos que hay muchas plantas que están en su hábitat natural y pues no necesitan de los seres humanos para que la cuiden. Pero en nuestro jardín hay diferentes necesidades, entonces nuestras plantas se adaptan a los cuidados que nosotros les damos. Entonces hay que estar siempre al lado de ellas. ¿Por qué? Porque no están al suelo, no están en su clima ideal, no están en su hábitat natural, sino que están en macetas con un lugar menos amplio para que se puedan desarrollar, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hablar de ese tema. Entonces, algo muy importante es que tengan dedicación, que le den dedicación y que tengan tiempo para tener plantas. Si tú ves que no tienes tiempo, pues como te dije al principio del video, consigue plantas que sean fáciles y resistentes y que no estén necesitando tanto de la ayuda de nosotros, los jardineros, sus papás, sus mamás jardineras o lo que fuese. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. No solamente para que no se mueran por la falta de cuidado, sino porque nuestras plantas se llegan a adaptar a nosotros que la estamos cuidando. Entonces a veces hay plantas. Me ha pasado especialmente con mi abuela. Mi abuela, obviamente, como les dije, falleció hace 4 meses. Es algo que estamos sufriendo mucho todavía. Pero ella tenía una planta, un potus, que estaba inmenso. Y ella, como era tan enferma, iba muchas veces al hospital y quedaba muchas veces internada. Y siempre cuando mi abuela se iba internada al hospital, esa planta recaía.
Y no era por falta de cuidados, porque en realidad yo siempre estuve ahí para darle el riego. Obviamente yo era muy chico, no tenía tantas plantas, no estaba mucho en esto. Pero bueno, entonces nuestras plantas sienten la ausencia de una persona cuando estamos tanto tiempo. Nuestras plantas siento yo que se adaptan a nosotros y cuando no estamos se perjudican no por la falta de cuidado, sino por la falta de nuestra presencia. Entonces bueno, eso es depende de quién lo crea. Pero a mí me ha pasado, especialmente con mi abuela, que esa planta siempre se ponía muy mal cuando ella no estaba y nunca le faltó los cuidados que necesitaba. Pero bueno, eso es muy importante, la dedicación y el tiempo, especialmente si sos principiante. Cuando vas a un vivero es muy importante que sepas elegir muy bien la planta que vas a comprar. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos por muchas cosas. Pues por las plagas, si tiene hongos, si está sana, si no tiene pudrición, si el sustrato es el adecuado, etcétera. Pero en este caso yo les recomiendo que cuando vayan a comprar lo primero que se fijen es en las hojas. ¿Por qué? Porque si esas hojas tienen plaga o tienen hongo y nosotros no nos fijamos y esa planta llega a nuestro jardín, es muy posible que pueda llegar a contagiar a nuestras plantas sanas del jardín. Entonces es muy importante que compren plantas sanas. Obviamente yo en mi caso yo soy mucho de comprar plantas que están enfermas para rescatarlas en casa. Pero si no, obviamente yo las compro enfermas para curarlas porque ya sé cómo cuidarlas, tengo experiencia, entonces puedo pues actuar de la mejor manera posible. Pero para los principiantes que no saben mucho cuidar de plantas, yo te recomiendo que compres plantas sanas y que no estén enfermas porque puede contagiar a las poquitas plantas que puedas llegar a tener en el jardín. O a muchas, depende cuántas hayas comprado. Pero bueno, eso es muy importante, fijarse en el estado de las hojas, en los estados de los tallos, para no perjudicar a las plantas de tu jardín. Más allá de lo que pueden pasar, de todo lo malo que puede llegar a pasar en nuestro jardín, no tenemos que estresarlos mucho. Yo soy una persona que sufre depresión, sufro estrés y es un estrés La depresión no es tan grande, pero el estrés muchísimo, sufro mucho estrés. Y a mí me ha pasado y me pasa todavía que me estreso mucho cuando veo que no está funcionando algo en mi jardín. Entonces yo, como experiencia también de vida, yo les aconsejo que no se estresen demasiado con las plantas, porque es una pasión y no una obligación. Nosotros tenemos a las plantas, más allá de que nos gustan y que estamos enamorados de ellas, y más allá de todo eso, las tenemos también para hacernos feliz, para hacernos bien a nosotros, para sacarnos el estrés, para pasarla bien, para olvidarnos de los problemas. Entonces, más allá de las cositas que puedan suceder, no se estresen, aprendan. Como les dije, cada error es un aprendizaje. Entonces, no sufran demasiado, no se estresen, no la pasen mal, sino que disfruten de todo esto. Esto es muy importante. Así que bueno, recuerden, no hay que estresarse demasiado, es una pasión y no una obligación. Sin dudas, este es uno de los mejores puntos del video, que es pues siendo principiante, siendo lo que experto, pero especialmente principiante, que es el tema de este video, te recomiendo muchísimo que veas contenido de jardinería en YouTube. Es decir, que mires a muchos youtubers, a muchos canales de jardinería en YouTube, porque hay cada youtuber, cada jardinero, cada jardín tiene su propio método de cultivo, tiene su propia experiencia. Entonces puedes sacar consejos de todos ellos, de todos nosotros que estamos para ayudarlos a ustedes y compartir nuestra pasión para poder aportarlo en sus plantas. Yo no he visto muchos youtubers que sean expertos o que hayan estudiado. Casi todos nosotros somos los que compartimos nuestra experiencia. Y a veces yo siento que la experiencia vale más que cualquier otra cosa que capaz a veces no llegamos a entender. Entonces, con la experiencia de cada persona podemos aprender muchísimo para cuidar una plantita. Entonces yo te aconsejo que conozcas y que veas muchos canales. Cada vez hay más canales de jardinería. Mi amigo Denis me dijo una vez que hay más de 320 canales. Es muchísimo. Creció muchísimo el contenido. Estoy muy feliz por eso. Pero bueno, te aconsejo eso, que veas a otros youtubers, para que puedas aprender de sus experiencias y saques conclusiones, saques consejitos para aportarlo en tu jardín. Así que súper consejo para ti. Y bueno, este es uno de los últimos puntos, que es tener paciencia.
como dice mi hermosísima Ale de Alma Cactusera, otro canal que te recomiendo que vayas a ver, como dice ella, una de las cosas que hay que más cultivar en el jardín es la paciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Si tu planta está enferma y le das un tratamiento, no vas a esperar que al otro día esté sanísima, esté hermosa. Si tu planta se quiebra, no vas a esperar que al día siguiente esté lleno de brotes. Si tu planta sufre pudrición, no vas a esperar que el otro día esté sana, etcétera. Muchas cosas que pueden pasar. Entonces, todo es paciencia, todo es un acontecimiento, es una espera, es un proceso. Entonces, yo te recomiendo eso, que tengas paciencia para cualquier cosa que tengas en tu jardín. Por ejemplo, que plantes una plantita chiquita y esperes que en 2 o en un mes esté gigante, pues a veces no es posible. Entonces hay que tener paciencia, mucha paciencia, que es lo que más hay que tener en el jardín. Y el último puntito para ustedes, el último consejo es que disfruten. Disfruten de esta maravilla. Para todos los que están empezando, no se imaginan lo que les espera. Yo empecé con unas plantitas poquitas y ni siquiera fue en mi casa, fue en la casa de mis abuelos. Empecé de a poquito con plantitas muy típicas, muy comunes, alegría del hogar, algunos helechos, etcétera. Y ahora no puedo creer que tenga más de 400. Es algo maravilloso, algo tan que me llena de orgullo y que siempre, día a día, le agradezco a la vida, le agradezco al que está allá arriba, que me haya dado esta oportunidad, esta hermosa vida que gracias a Dios tengo, de poder aprovechar mis plantas, de poder aprovechar, dar vida, que eso es muy importante, de cuidar el medio ambiente y también de darme la posibilidad de poder compartir con ustedes y enseñarles a ustedes, de poder enseñar a miles de personas que necesitan su ayuda, tienen consultas, yo les puedo ayudar. No solamente yo, porque hay muchos youtubers que también están para eso. Y les agradezco mucho a ustedes que están siempre apoyándome. Entonces, para los principiantes, disfruten. Empiecen a comprar plantitas, tengan más plantitas, porque esto estamos ayudando muchísimo al medio ambiente, para que las especies, que hay muchas que están en peligro de extinción, puedan prosperar, puedan no desaparecer. Un tema muy amplio, pero disfruten. Disfruten y no se imaginan lo que se les viene. Yo nunca me imaginé cuando era chico que iba a tener tantas plantas. Pero bueno, cosas de la vida y estoy muy feliz. Así que disfruten muchísimo esta hermosa pasión. Bueno, catucitos, espero que les haya gustado este video. Dale manita arriba si te gustó, comparte para algún principiante, algún familiar que esté iniciando en este hermoso mundo de las plantas. Si no estás suscrito, pues considérate suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que publique este canal. Recuerda que la campanita de notificaciones está al ladito del botón de suscribirse. También te invito a que me sigas y que pues te unas a nuestra hermosa familia de las redes sociales, que es @catuplantas en Facebook y @catucito en Instagram, que ahí pues les comparto muchísimo contenido de mi jardín y de jardinería. Así que, catucitos, sin tanto bla bla bla, me despido y nos vemos en un próximo video de jardinería. Chao, catucitos.